Muy bien, amigos televidentes, y continuando con el contenido de esta Su Noche al Día, ahora vamos a la sección económica que nos presenta el doctor Antonio Siriaco Cruz. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes de Economía y Finanzas. El tema que vamos a tratar hoy es el tema sobre el presupuesto del año 2018. En el día de ayer, el Consejo de Gobierno se reunió y aprobó el presupuesto del 2018 por un monto de 814.421.000 pesos. Si comparamos este presupuesto con el presupuesto del 2017, que es de 711.000 millones de pesos, hay un incremento de 103.000 millones de pesos. Es decir, un monto bastante considerable cuando nosotros comparamos los presupuestos que se han formulado durante los periodos del licenciado Danilo Medina. Estos presupuestos básicamente no habían sobrepasado los 100.000 millones de pesos, y en esta ocasión tenemos un presupuesto bastante importante, su incremento con respecto a la ejecución del presupuesto del año 2017. Y es obvio que esta situación lo que está reconociendo en cierta manera todo el proceso de ralentización que está viviendo la economía dominicana durante este año 2017. Como todos sabemos, durante el primer semestre la economía tuvo un crecimiento por debajo del crecimiento esperado por el Banco Central. El Banco Central esperaba un crecimiento de un 5% y la economía creció un 4%, proyectando ese proceso de crecimiento, ese ritmo de crecimiento. Es de esperar que la economía termine por debajo del 5%, que ha sido el crecimiento proyectado por el Banco Central para el año 2017. Tomando en consideración esta situación, el gobierno ha formulado un presupuesto que se puede catalogar como expansivo, y un presupuesto que todo parece indicar se va a concentrar en reactivar el sector de la construcción, que tuvo un decaimiento durante el primer semestre del 2017. Hay que recordarle a la población que la inversión pública, el gasto de capital, ese gasto que aumenta la capacidad productiva del gobierno, tuvo una caída de alrededor de un 12%. Yo creo que esta caída, en cierta manera, tuvo mucho que ver con los procesos de reducción del gasto público que el gobierno en el primer semestre del año 2017 ejecutó. Pero también, cuando analizamos el sector construcción de manera global, este tuvo una caída del 2.8. De manera que cuando uno analizamos los principales renglones del proyecto del 2018, observamos que el gobierno va a hacer un énfasis en la construcción. Le ha asignado 11.000 millones de pesos a la OISOE para reconstrucción de hospitales. Igualmente va a iniciar el proyecto habitacional Domingo Sabio, que básicamente es construcción, y en ese sentido se envía una señal importante para animar, reactivar el sector construcción, que durante el primer semestre del año 2017 parece que tuvo una caída importante y ha incidido en la ralentización del crecimiento de la economía. Hay otro elemento también del presupuesto del 2018 que es un tanto preocupante, es el monto dedicado a la deuda pública y al pago de intereses. Solamente de pago de intereses el gobierno va a dedicar 131.000 millones de pesos, y eso es un monto bastante importante, y cada vez más vemos que la deuda pública y los intereses de la deuda pública presionan cada vez más las finanzas públicas. Nosotros esperamos que este presupuesto del 2018, que ahora pasa al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional revisará el presupuesto, sin embargo, tomando en consideración la mayoría mecánica que tiene el partido de gobierno, lo más probable es que este presupuesto no sea alterado de manera sustancial. Lo que esperamos es que estas partidas se gasten bien, que estas partidas se gasten de forma transparente, y que
los recursos que el gobierno pueda recaudar para sustentar este presupuesto no sobrecarguen más a la población dominicana con más impuestos. De manera que con este comentario terminamos nosotros nuestra participación en esta noche y sigan con el programa de La Noche al Día. Bueno, continuando ahora con el desarrollo de La Noche al Día, tenemos con nosotros una persona que habíamos prometido traer a este programa de nuevo, aunque estuvo con nosotros hará unas 3 semanas, y es una de las presencias más oportunas que hemos tenido en los últimos tiempos aquí en La Noche al Día. Se trata nada más y nada menos que del ingeniero Leonardo Reyes Madera, dirigente de Sodosísmica, presidente de Sodosísmica, un especialista en ingeniería de sismoresistencia, y lo traemos porque tenemos una asignatura pendiente con nuestro público, y es analizar eventos tan importantes como los recientes terremotos que tuvimos en México, sobre todo este último terremoto que causó tanta devastación, ha dejado pérdidas de vidas en varios centenares, y la incertidumbre de por qué en México se producen periódicamente este tipo de movimientos telúricos. ¿Qué de verdad hay en que posiblemente entre la falla de San Francisco y México haya niveles de tensión que podrían generar un gran terremoto que podría afectar también a los Estados Unidos, y toda una serie de interrogantes para hablar hoy en día de sismos? Tenemos aquí al ingeniero Reyes Madera, y pues vamos a darle las buenas noches y agradecerle su presencia con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Sí. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenido nueva vez. Bueno, uno de los intereses de nosotros aquí en La Noche al Día de que poder contar con su presencia en nuestro programa es para que nos explique qué ha sucedido en México, por qué hubo tanto podríamos decir, un impacto tan cruento en el último terremoto que se produjo, que era un terremoto mucho más débil que el terremoto anterior, ¿verdad? Porque estábamos hablando de un terremoto de 7.2. Sí. Y entonces, lamentablemente México de nuevo bajo la desgracia de un terremoto que indiscutiblemente se produce justamente el mismo día de aniversario del terremoto de 1985, sí, ¿verdad? Correcto. Que dejó también de septiembre. Sí, correcto, que dejó también cantidad de pérdidas de vidas humanas, propiedades, y de indiscutiblemente que marcó de forma trágica la historia de México. Vamos a escuchar su punto de vista. Fíjate, son dos terremotos totalmente diferentes. El terremoto del 85 es un terremoto que se produce a 400 kilómetros de Ciudad México, y hubo una combinación de efectos en ese terremoto, porque el periodo fundamental del registro sísmico fueron 2 segundos. Al llegar las ondas que llegaron a Ciudad México en ese momento fueron las ondas superficiales. Que a veces la gente cuando ve un terremoto dice, yo vi que el suelo hacía esto. Sí, ondulaba. Entonces coincidió que el periodo del suelo, de la vasija donde está fundada Ciudad México, también tiene 2 segundos. Y hubo una amplificación de las ondas. Al haber una amplificación de las ondas, ellos tenían una aceleración esperada de 0.4 y se le multiplicó. Ellos tenían 0.05 y se le multiplicó por 4 y dio 0.20. O sea que se aumentó la aceleración en la base de las edificaciones, y todas las edificaciones, casi todas las edificaciones que tenían un periodo de 2 segundos colapsaron. Fíjate que en aquel momento casi todas las edificaciones de entre 10 y 12 pisos se cayeron. Sí.
Hay factores importantes que influyen en eso, pero para diferenciar un terremoto de otro, en principio, lo que pasa, este es un terremoto diferente, este es un terremoto ya cercano, donde las ondas que llegan a la ciudad son las primeras ondas, las segundas ondas, entonces no tienen ese efecto amplificativo que tuvo el otro. Y ahora tú observas que los edificios que se cayeron están entre 5 y 7 pisos, 8 pisos, porque el periodo cambia, el comportamiento del suelo cambia, y en esto de ingeniería sismo-resistente tenemos que hablar siempre de la interacción suelo-estructura, o sea, sobre qué tipo de suelo está mi edificación. Ahora bien, hay varios aspectos que nos sirven de espejo en este terremoto de México, porque estamos hablando desde Ciudad de México, pero hace poco se dio el de Oaxaca. Correcto. Y ese terremoto, bueno, pues tumbó muchísimos edificios también. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos concentramos en Ciudad de México y la tomamos como un espejo para nosotros, podemos observar, por ejemplo, que a raíz del 85, en Ciudad de México había un código sísmico, pero fue reformulado completamente. Porque la estructura principal de los diferentes edificios estaba desarrollada sobre la base del código ACI, que es el código del Instituto Americano del Concreto, que nosotros usamos en este país desde el año 63. A raíz del 70, ellos incluyen un capítulo como un apéndice donde se tomaba en cuenta los efectos sísmicos y comenzaron a proponer una serie de detalles especiales en ese tipo de estructura. A raíz del terremoto del 85 nos dimos cuenta de que ese sistema estructural era deficiente. ¿Era deficiente? Sí, porque permitía tanto desplazamiento en los edificios que el peso propio los tumbaba. Ya. Porque antes se entendía que si tú tenías mucha flexibilidad en un edificio, eso era bueno, porque eso absorbía y disipaba energía del terremoto, porque el terremoto no es una fuerza, el terremoto es una energía que penetra a la estructura. Entonces, apareció un artículo del profesor Mark Fintel en la revista de la ACI que decía: ¿serán las paredes de corte la respuesta? Porque este señor investigó a nivel mundial donde habían ocurrido terremotos importantes y observó que son solo aquellos edificios que, aparte de esos sistemas de vigas y columnas, contaban con muros de concreto armado, habían sobrevivido al terremoto. Sobrevivir al terremoto no significaba, ni significa bajo ningún concepto, que no sufra daño el edificio. Sobrevivir al terremoto significa que la vida se salva, porque la filosofía del diseño sísmico es preservar la vida de los habitantes de esa edificación. Ese es lo que yo llamo el respeto a la vida. Y del 85 hasta acá, ¿qué tanto se puede medir que ha avanzado México en el tema de esta construcción sismo resistente? Bueno, México ha seguido calculando pórticos. Se ha olvidado de los muros. Ha seguido calculando vigas y columnas. Y quiero que sepan que de los países donde hay código sísmico, el único país que no tiene un código sísmico nacional es México. México solo tiene un código sísmico para el DF. Increíble. O sea, es como que nosotros aquí tengamos un código sísmico para Santo Domingo, pero que no incluye a Santiago, no incluye La Vega, no incluye San Cristóbal, no incluye La Romana, San Juan. Ingeniero, hay una falla que es la famosa falla de San Andrés, que cruza casi todo California y gran parte de México. He estado en esa zona. ¿Tuvo que ver estos últimos terremotos con esa falla de San Andrés? ¿Tuvo que ver algo? Que se espera inclusive que en cualquier momento hay un terremoto de gran escala, sobre todo en California. No he escuchado que se haya relacionado el terremoto con esa falla. Con la falla de San Andrés. Pues recuérdate que toda esa zona
es parte del cinturón de fuego, Sí. que le llaman cinturón de fuego, Sí. porque hay una influencia tremenda del Pacífico penetrando por debajo de todo ese borde del continente. Entonces, normalmente esos sismos vienen asociados a la falla de subducción, o sea, la zona de penetración. Cuando hablamos de San Andrés, hablamos de una falla transcurrente, como la falla del Cibao, por ejemplo, que te genera este tipo de deslizamiento. Entonces sí hay gran energía acumulada ahí, O sea, placa con placa. que el día que se mueva, bueno, ahí tendríamos un problema. Oí a alguien explicando en una ocasión que había ciertas conexiones con la falla, esa falla de San Andrés y la falla de aquí, de la cordillera. ¿Es cierto eso? No, son elementos que están muy lejos, Ok. Muy distantes. muy distantes. Ahora lo que pasa con nosotros es que hay una semejanza con la condición de toda la costa oeste de Estados Unidos y México, porque nosotros tenemos al norte la fosa de Milwaukee o trinchera de Puerto Rico, que se da una zona de subducción Sí. por debajo de la isla, donde esa profundidad llega a 275 kilómetros debajo de Higüey. Ahí se dan sismos constantemente y son sismos pequeños porque son a 275 kilómetros. Eso quiere decir que tenemos una condición similar, pero en la medida que tengamos en esa falla un movimiento cercano a la superficie o a la zona de contacto, ese terremoto va a ser un terremoto grande. Recuérdense que tuvimos ahí en Miches, en 1946, el terremoto que fue de magnitud 8.1. Y 8.1 Sí. con respecto a 7.2 o a 7 que fue en Haití, estamos hablando de 125 veces. Estuve viendo Más recientemente... energía liberada que la que liberaron Sí, ese terremoto. estuve viendo recientemente a un geólogo de aquí de México que hablaba inclusive y decía que el Caribe que se prepare porque podría haber un terremoto en cualquier momento de gran escala, de gran potencia, inclusive dice que posiblemente de 8 para allá podría ser. O sea, es cierto que tendríamos algún peligro nosotros con relación a la fosa de Milwaukee. Pero no un peligro con relación a que podamos tener algún tipo de, como se pensaba antes, que nos vamos a caer en la fosa. Porque la fosa de Milwaukee lo que está haciendo es levantándonos nosotros, levantando la isla. Okay. Y la fosa de los muertos a 90 millas al sur de la capital también está penetrando. Fíjate que hay sismos de dos profundidades diferentes. Los últimos sismos que se están dando son 70, 80 kilómetros de profundidad. Eso implica que es la fosa de los muertos que está por encima de la fosa De Milwaukee. de Milwaukee. Entonces estos sismos son menos profundos y estos sismos son mucho más profundos. Entonces si nos están levantando por aquí y por aquí, ¿para dónde nos vamos a caer? Al contrario, pues, eso demuestra que la roca más reciente, la caliza recifal que se da en toda la costa este, noreste, este, sureste del país, esa caliza blancuzca, esa es Eso del La- llano, la costero, roca- llano la- costero suroriental. la roca más reciente. Alguien dijo que la mano de Dios está interviniendo justamente porque ha estado levantando, ¿verdad? esa falla para ponernos por encima de la falla. Sí, y volviendo a la inquietud que planteabas sobre la posibilidad de un gran terremoto, nosotros hemos estudiado, cuando decimos nosotros, me refiero a solo sísmica, inclusive hay un mapa de fallas, las fallas importantes, que son unas 15 fallas de toda la que tiene la isla, y hemos evaluado en función de su longitud, en función de su mecanismo de producir terremotos, la asignación de magnitudes de terremotos para cada una de esas fallas. Y nosotros estamos previendo para la falla septentrional un terremoto entre 7.5 y 8. Eso no es nada nuevo. Eso es algo que se viene acumulando energía por años. Ahora mismo hay una discusión entre científicos de Estados Unidos, una parte del Servicio Geológico, otra parte de una universidad, donde la gente del Servicio Geológico dice que hace casi 800 años que no se mueve esa falla. Si son 800 años y nos vamos moviendo a 2 centímetros por año, eso quiere decir que esa falla tiene acumulado 16 metros de energía que no se han liberado. O sea, está aguantando hasta que esos materiales en contacto
lleguen a su límite de rotura, se rompa, se produce el terremoto y vuelve otra vez y se engrampa y comienza como si fuera desde cero a volver a cargar energía. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como país? Entonces, permíteme completar lo que dicen los otros investigadores. Okay. Los otros dicen que no, que esa falla se movió en 1562 y fue la que causó el entierro de la ciudad de Santiago y de La Vega. Si fue así, estamos hablando de 375 años, pero si lo multiplicamos por 2, estamos hablando de 7 centímetros. O sea, entre 7 y 16 es muchísimo lo que se ha acumulado. Ellos no se han puesto de acuerdo, pero la gente del Servicio Geológico de Estados Unidos hizo unas trincheras en la falla y no se le, con estudios de carbono 14 para ver la edad, si hubo un movimiento o no. Y hasta ahora no hay movimiento, por lo menos en la zona de Jacagua, que fue donde ellos la hicieron. Ahí era que estaba Santiago Viejo, y la hicieron justamente al lado de la ruina de la iglesia que queda ahí. Todavía hoy se puede visitar y se puede ver. Entonces, sí, la inquietud, ¿qué estamos haciendo como país? ¿En qué nos estamos preparando o estamos dejando de prepararnos? Mira, yo lo veo de dos formas. Como país no estamos haciendo nada con nuestras edificaciones, pero también como país te puedo decir que sí, que tenemos un reglamento sísmico que se publicó a raíz del terremoto de Haití del 2011 y es un documento importante, un documento que nos permite a nosotros diseñar edificaciones más seguras, que al final de cuentas eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque ya esto es un documento que es una ley y ese documento penaliza todas las deficiencias que el reglamento anterior tenía como recomendaciones. ¿Cómo recomendaciones? Sí, porque el reglamento anterior eran unas recomendaciones provisionales para el análisis sísmico de estructura, aunque en el Ministerio de Obras Públicas se requería. Y el mejor ejemplo es la década, ese documento lo publicó Solo Sísmica en el 79, y yo creo que la década de mejor diseño estructural sismo resistente del país es la década del 80. Después comenzamos a interpretar y a querer comenzar a variar, y ahí cuando usted ve una cosa que a simple vista dice, pero vean acá, esto tiene, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí no hubo ningún reglamento. Dicen que lo que a simple vista se ve bien, trabaja bien, lo que a simple vista no se ve bien, no trabaja bien, y eso lo demuestran los terremotos. Nosotros tenemos un gran laboratorio de edificios que hemos fabricado, que hemos construido, que hemos edificado. Y de ahí, del 79 al 2011, pasaron 31 años para nosotros poder reformular el reglamento sísmico, para nosotros poder actualizarlo y poder incluir en ese reglamento todas las deficiencias que veníamos arrastrando y penalizar todas las bellaquerías que nuestros ingenieros hacen bajo la psicología del autoengaño, pensando que si convencen a los que revisan en obra pública de que lo que ellos dicen está bien, eso va a estar bien. Entonces, tenemos muchos nichos aquí en la capital. Ingeniero, pero podría ser un terremoto ya de 7.5 a 8 en la escala de Richter, podría ser catastrófico para el país, producto de esa deficiencia que tenemos en la infraestructura. Yo le quitaría la palabra podría. Es seguro. Donde quiera que usted vea un terremoto de magnitud 7 o más, hay edificios en el suelo y hay gente que muere. Excepto en el caso de Chile, por ejemplo, que fue de 8.6. Sí, pero ahí también murió gente por el terremoto. La mayoría murió por el tsunami, pero murió gente por el terremoto y hubo que desbaratar mil y pico de edificios en Chile. 1000 y pico. Sí, y ya hoy Chile tiene un nuevo código, y el ACI, después de la experiencia de Chile, de Japón y de Nueva Zelanda, cambió radicalmente el concepto de los detalles en los edificios. Totalmente. Ahora, ¿por qué esperar que haya una tragedia para entonces tomar medidas correctivas? Bueno, eso es algo que
que yo realmente no, a veces me digo, yo no he sido capaz de motivar o decir las cosas de una manera que motive a las autoridades a mirar nuestras obras. Hay un problema de ego en este tipo de disciplina. Hay dos factores que no pueden fallar. Uno se llama la humildad y otro se llama ser abiertos. Porque el hecho de que cambie un código, simplemente el hecho de que cambie un código, no quiere decir que tú lo hiciste mal. Si hoy te dice que tú requieres reforzar tu edificio con un par de elementos nuevos, porque tú estabas cumpliendo el código anterior. Sin embargo, en todos los países donde se reformula y sale un nuevo código, se revisan los edificios esenciales. Claro. Para ver si realmente están prestos a las nuevas consideraciones y las nuevas exigencias del código. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación ya casi de implorar a las autoridades que por favor se den la oportunidad de mirar nuestros edificios esenciales. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que se nos caigan los hospitales. Y las escuelas. Nosotros no nos podemos dar el lujo de que se nos caiga una escuela. Tenemos 6.000 escuelas hechas, vulnerables, que con el terremoto de Haití, a 300 kilómetros de aquí, hubo 111 escuelas que se dañaron. 111. A 300 metros del terremoto de Haití de aquí del país. 300 kilómetros, sí. Y aquella escuela que cayó en Puerto Plata como un Eso salto fue en el 2003, sí. en el 2003. Sí, ese es un ejemplo. Pero eso no fue cuando el terremoto de Haití. No, eso fue en el 2003. Con un temblor de tierra Eso fue 7 años antes del de Haití. del de Haití. Un temblorcito de tierra que es el que tú usas para diseñar en los reglamentos, es el terremoto de 500 años, Sí. que se supone que se puede presentar 5 veces durante la vida útil de la estructura, que son 50 años. Y se toma en consideración, por ejemplo, a la hora de construir nuestras escuelas, el tema del suelo en el que están, ¿o es el solar que aparezca? Bueno, la experiencia de María parece que cuestiona eso, porque no ha habido terremoto, pero según la prensa hay unas 70 escuelas que fueron afectadas y no pueden ser utilizadas. O sea, que estaban en zonas vulnerables. Ya de por sí su localización no era la adecuada. O la Sí, más ingeniero, adecuada. usted aquí dio unas estadísticas de un estudio que se hizo de escuelas que estaban en lugares de alta vulnerabilidad en términos sísmicos. Correcto. Sí. Mira, de las escuelas existentes antes del grupo de las escuelas nuevas, las escuelas que tenemos desde la era de Trujillo, por decirlo así, unas 6.000 unidades. Hay 200 y pico de esas escuelas que están sobre las fallas. Wow. Eso no era importante antes porque no se había hecho un mapa donde se expresara una franja de vulnerabilidad. O sea que eso no podemos echarle responsabilidad a nadie en ese momento, porque estamos hablando de ahora en adelante. Sí. Pero sí, hace mucho tiempo que lo sabemos y ¿Y se no siguen no le hemos puesto la mano. Entonces, es muy fácil decir, aquí no va a pasar nada. Bueno, Para tumbar este Sí. tipo de exposición responsable que por casi 40 años vengo yo enarbolando en el país. Y tenemos que ir a unas pausas, producción nos está mandando unas pausas. Vamos a seguir conversando con el ingeniero Leo Reyes sobre este tema tan interesante, ¿verdad?, para toda la población, y que yo creo que debemos abrir los ojos y las autoridades toman carta en el asunto, porque la verdad es que hay ciertos riesgos. Así que vamos a pausar, Daniel. Vamos a la pausa y regresaremos en breve con esta entrevista.